primero que quisiéramos hacer es precisamente hablar acerca de la definición bíblica de la adoración, y a manera de introducción entonces vamos a hablar o mencionar algunas cosas que son importantes considerar cada vez que nosotros vamos a hablar de un tema como este, que ya mencioné es altamente controversial. Y no debiera ser controversial porque es algo que está muy definido en su palabra, pero es controversial simplemente porque hemos hecho de la adoración un tema emocional en vez de un tema bíblico. Es un tema que puede ser analizado, estudiado a la luz de la palabra de Dios. Y algunas de las cosas también que hacen este tema engorroso a veces es porque nos hemos acostumbrado, no importa en qué iglesia estemos, incluyendo esta, hermano, no importa en qué iglesia estemos, a veces nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de una manera y nunca nos hemos preguntado si eso que estamos haciendo es algo que se hace en mi iglesia o se hace en mi denominación, pero que pudiera o no ser bíblico. No necesariamente con esto estoy diciendo que sea antibíblico, pero muchas cosas que a veces se hacen y se propagan no son necesariamente bíblicas, son básicamente algo que mi iglesia practica o es algo denominacional a veces y necesitamos hacernos esa pregunta. La otra razón por la que este tema se vuelve controversial es porque de forma curiosa, yo creo que la mayoría de la gente no ha tomado, la mayoría del creyente no ha tomado un curso acerca de la adoración o ha hecho un estudio personal profundo acerca de la adoración y sin embargo la mayoría considera que tiene suficiente conocimiento acerca de la adoración. Nosotros sabemos que casi el 100% de los seminarios hoy en día no tienen un curso de adoración para aquellos que se están entrenando y salimos formados luego como pastores sin nunca haber estudiado la adoración. Bueno, si eso nos ocurre a nosotros los líderes, mucho más a la congregación. La otra razón por la que esto se hace difícil de discutir es porque a nadie le gusta que le cuestionen su adoración. Y si hay algo que es importante hacer es nosotros cuestionar, no la adoración, cuestionar todo lo que hacemos y ponerlo a la luz de la palabra y ver si es congruente con la palabra. Y una pregunta importante que yo creo que debemos todos hacernos es si yo estoy convencido de lo que yo creo, de lo que yo practico, tiene un fundamento bíblico, o si es simplemente, como decíamos hace un rato, algo que se practica en mi denominación, se practica en mi iglesia, que yo lo hago, ¿verdad?, conforme a lo que me han enseñado, que a lo mejor es bíblico, que a lo mejor no es bíblico, a lo mejor no es antibíblico tampoco, pero es simplemente denominacional, es simplemente tradicional y no necesariamente la definición de lo que Dios ha enseñado en su palabra. Y alguna de las preguntas que tenemos que hacernos entonces cuando vamos a abordar este tema es, primero, ¿tengo yo la suficiente humildad para examinar mis creencias a través del lente bíblico? ¿Tengo yo la suficiente humildad para permitir que la palabra de Dios me confronte con relación a lo que yo he venido creyendo o quizás practicando? Si yo encuentro entonces en ese estudio que yo he estado errado por un tiempo, tengo yo la suficiente humildad delante de Dios para admitirlo y cambiar lo que había venido haciendo. Por otro lado, yo creo que es bueno preguntarnos cuando nosotros abordamos temas de este tipo, ¿cuál es mi actitud? ¿Es mi actitud el probar que yo estoy en lo correcto y que el otro está errado? ¿O es mi actitud el querer encontrar lo que Dios reveló? ¿Cuál es su verdad revelada para luego yo ponerla en práctica? ¿Cuál es la actitud que yo tengo? Recuerde que en último caso lo que importa no es lo que este predicador pudiera enseñar. Lo que importa no es ni siquiera lo que cualquier otro pastor pudiera enseñar con relación a la adoración. Lo importante es lo que Dios piense. Lo importante es lo que Dios haya revelado. Y Dios ha revelado su mente, Dios ha revelado su corazón en su palabra. Y Dios, que ha estado altamente interesado en este tema de la adoración, no nos iba a dejar en el limbo, sin dirección, con relación a cómo Él espera ser adorado, como Él quiere ser adorado. Él nos ha dado directrices desde el Antiguo Testamento. Nosotros encontramos enseñanza desde el primer libro del Génesis, muy al principio del libro del Génesis. Nosotros comenzamos a entender y a aprender acerca de lo que es la adoración por revelación de Dios. Y yo creo que esas cosas muchas veces se han pasado por alto. Si hay algo que yo creo que nosotros necesitamos examinar, es la pregunta si hay una necesidad de renovar la adoración o no.
Y algunos pudieran responderlo afirmativamente, otros pudieran responderlo negativamente, pero yo voy a dejar la pregunta en el aire y voy a pedirle que durante el día de hoy usted pueda responder esa pregunta. Pero yo creo que sí, que hay una necesidad de renovar la adoración, no porque nosotros estemos en otros tiempos ni estemos frente a una generación moderna, sino porque mucho de lo que se ha venido haciendo no corresponde necesariamente a lo que Dios ha revelado. Y porque mucho de lo que Dios ha revelado no ha sido practicado. Y es por eso que yo creo que se hace necesario que el pueblo de Dios renueve su adoración. Y una adoración renovada, envigorada, es una adoración que le va a dar vida al pueblo. Es una adoración que va a poner al pueblo en la presencia de Dios. Y un pueblo que experimenta su presencia se llena de su espíritu. Decía alguien que nosotros, los que nos identificamos como evangélicos, no hemos demostrado ningún esfuerzo serio en el área de la adoración. Como académicos, dicen estas dos personas, hemos fallado en no estudiar la adoración y la teología de la adoración. La mayoría de los seminarios no ofrecen un curso completo en adoración. Por tanto, los pastores evangélicos tampoco han demostrado mucho interés en la adoración. En la mayoría de los círculos, el evento del domingo en la mañana es considerado un servicio de predicación, a pesar de que los boletines anuncian el evento del domingo en la mañana como servicio de adoración. Hemos demostrado celo en alcanzar el mundo para Cristo y en edificar el cuerpo de Cristo, mientras que hemos sido negligentes en darle nuestro primer amor a Dios, que es precisamente en lo que consiste la adoración. Qué bueno que hay personas que escriben, personas conocidas en el mundo evangélico, académico, que se atreven a decir estas cosas. Que se atreven a admitir que realmente no hemos tenido un esfuerzo serio con relación al estudio de la adoración para poder llevarlo a nuestras iglesias. Warren Wiersbe es otro autor que escribió un libro que en inglés se llama Real Worship It Will Transform Your Life, adoración verdadera que transformará tu vida. Y en ese libro él tiene un comentario muy bueno que dice: tú y yo personalmente y la iglesia en general tenemos una necesidad imperante de transformación. Estamos cansados y exhaustos de seguir en lo mismo. No levante la mano, hermano, pero ¿no se cansa usted a veces de estar en lo mismo? ¿No se cansa usted a veces de otro sermón más, otra iglesia, otro curso bíblico más, otro momento de adoración más, quizás otra boda más, otro curso de evangelismo más, quizás otro seminario de adoración? ¿No se cansa usted de eso? Pudiéramos cansarnos de esas cosas. De lo que no nos podemos cansar es de entrar en la presencia de Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y esa es la esencia de la adoración. La esencia de la adoración es la entrada a la presencia de Dios para experimentar su gloria, todo lo que Él es, y salir renovados. Necesitamos una experiencia transformadora de la presencia de Dios. Escucha ahora, el tipo de visitación que sanaría nuestras familias quebrantadas y nuestras iglesias fracturadas. O sea, hay algo que es cierto, hermanos, que nuestras familias están quebrantadas y las iglesias están divididas y están fracturadas también. Y nuestras iglesias necesitan sanación. ¿Y qué experiencia va a proveer esa sanación? No va a ser estudiando individualmente en mi casa frente a una Biblia, aunque yo estoy de acuerdo que eso es, que debiéramos practicarlo todos y todos los días y en gran manera. Pero si nosotros no nos reunimos como cuerpo de Cristo y nos proponemos entrar en su presencia a través de la adoración y permitir que su espíritu fluya y que su gracia llueva sobre nosotros y que su poder nos sane, hermanos, no vamos a caminar hacia adelante. No se va a levantar la iglesia de Dios. La iglesia de Dios necesita levantarse, no por un poder financiero, como a veces oímos en la televisión, necesita levantarse por el poder del Espíritu de Dios. Y eso nosotros lo vamos a ver cuando el pueblo de Dios se disponga a abandonar sus barreras, sus prejuicios, aquellas cosas que le detienen para entrar en su presencia, y esté dispuesto a rendir todo lo que Él es a los pies del Señor. Necesitamos esa experiencia renovadora y que visite nuestras iglesias.